Palabra al diputado Luis Petri. Gracias. Señor presidente, en el día de hoy, este Congreso de la Nación viene a legislar en una materia que es clave en la lucha eficiente y eficaz contra el narcotráfico en la República Argentina. Y lo viene haciendo después de más de 20 años en donde este país estuvo en mora a la hora de legislar en materia de precursores químicos. Y hoy estamos pagando las consecuencias de esa mora al momento de sancionar penalmente, al momento de reprimir, al momento de condenar y al momento de controlar el tráfico, la distribución, la comercialización, la organización y el financiamiento de bandas y organizaciones criminales. ¿Puede pedirse? Diputados, por favor. Diputados, sí. Sí, pido. Perdón, diputada. Silencio, por favor. Estaba pidiendo eso. Bueno, gracias. Diputados, si pueden conservar silencio. Pensemos que si la República Argentina hubiese cumplido con los compromisos internacionales que asumiera ya en el año 1992, este país tendría que tener sancionada en su ley de estupefacientes la comercialización, la distribución, el tráfico, el almacenaje de precursores químicos. Sin embargo, esto no ocurrió. Y decía que no haber legislado en materia de precursores químicos no es gratuito ni ha sido gracioso. Y no haber tenido vocación para fiscalizar, para controlar, para reprimir el narcotráfico en este país tuvo consecuencias. El Cedronar publicaba hace unos años una estadística que daba cuenta que en el 2006 el porcentaje de jóvenes que había consumido alguna vez éxtasis dentro de la población que había consumido sustancias psicoactivas era del 3,8%. Esto era en el año 2006. Esa cifra trepó al 12% en el año 2015. Pasamos a ser el tercer importador de efedrina del mundo a partir de las lagunas que existían en nuestra legislación y los déficits que existían, y esta era un compromiso que había asumido la República Argentina y era un compromiso que tenía que tener este Congreso de la Nación al momento de sancionar. La Argentina se transformó en el 2012 en el tercer puerto de embarque de cocaína del mundo y en el 2015, a partir de un informe de Naciones Unidas, pasamos a ser el primer puerto de embarque de cocaína del mundo. Esto es, la droga que venía de Colombia o eventualmente de Perú triangulaba a la Argentina para posteriormente ir a África o a Europa. Estas son las consecuencias de una mala, una deficiente y una grave omisión del Congreso de la Nación a la hora de legislar en materia de estupefacientes y fundamentalmente a la hora de legislar en materia de precursores químicos. ¿Y qué son los precursores químicos? Básicamente son las sustancias que necesariamente por sus características y componentes pueden servir para la elaboración de estupefacientes. Y se creó un registro y se elaboraron listados, pero tampoco se actualizaron los listados que debería haber elaborado el Poder Ejecutivo. Y fíjese, señor presidente, ya en el año 1968 la Convención Única sobre Estupefacientes obligaba a legislar en la materia. Pero más acá en el tiempo, en el año 1988, la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes exhortaba a los estados que ratificaran estas convenciones a que penalizaran el tráfico indebido de precursores químicos, a tipificarlos en su legislación. Esto fue en el 88. La Argentina ratificó esta convención en el 92. Pero curiosa y llamativamente en el 91, cuando sancionábamos la ley de estupefacientes, no incluíamos las sanciones penales al desvío de precursores químicos y solamente mencionábamos materias primas.
únicamente hacíamos referencias a materias primas y durante años existió una profunda división en la doctrina y en la jurisprudencia respecto de si quienes comercializaban, desviaban estupefacientes o precursores químicos tenían que ser penados o si por el contrario escapaban a la tipicidad porque la ley solamente mencionaba materias primas. Y esto significó que muchos de quienes desviaron precursores químicos obtuvieran su libertad, hasta que la jurisprudencia, salvando al Congreso de la Nación, empezó a interpretar unánimemente que en la República Argentina las materias primas a las cuales hacía alusión la ley de estupefacientes debían entenderse e interpretarse también como precursores químicos. ¿Y qué nos pasó, señor presidente? Como otros países empezaban a endurecer su legislación, como México, por ejemplo, pasaba a prohibir la importación y exportación de efedrina, teniendo en cuenta que se utilizaba para la fabricación de drogas de diseño o drogas químicas, como se las denomina, la República Argentina fue utilizada como centro de triangulación de precursores químicos, en muchos de los casos con destino a México, pero posteriormente para elaborar drogas de diseño en el país. Y fíjese, un dato estadístico. En el año 2004, la República Argentina importó 1.500.000 kilos de efedrina. En el año 2008, ese porcentaje trepó a 20.000 kilos de efedrina. En el periodo comprendido entre el año 2003 y 2008, en la República Argentina ingresaron 47.000 kilos de efedrina, cuando toda la industria farmacéutica, que se utiliza tanto para la irritación de ojos como para los problemas respiratorios, requiere 1.500 kilos anuales para la fabricación de medicamentos vinculados con esta droga. Y por eso ahora estamos modificando esta ley. Y por eso ahora estamos incluyendo expresamente en artículos en donde antes no se mencionaba la comercialización, la distribución, el tráfico de estupefacientes a la palabra precursores químicos, para que compartan justamente las mismas sanciones, para que tengan el mismo reproche penal. Por eso en el artículo 5 de la ley de estupefacientes, que sanciona todas y cada una de estas acciones, ahora en forma expresa las penas de 4 a 15 años que se establecen las van a tener no solamente quienes comercialicen, trafiquen, distribuyan estupefacientes, sino también quienes hagan lo propio con precursores químicos cuando no cuenten con la autorización o cuando tengan un desvío ilegal. Por eso también se sanciona en el artículo 6 el ingreso con autorización en el país, pero dándole y desviando y dándole un destino ilegal a todas aquellas personas que comercialicen e ingresen al país precursores químicos. Este proyecto, señor presidente, tuvo un fuerte debate en el Senado, pero nosotros desde la Comisión de Seguridad Interior, desde la Comisión de Legislación Penal, desde la Comisión de Adicciones, creímos necesario establecer modificaciones. Creímos necesario incorporar modificaciones que mejoraran y que posibilitaran un efectivo control de los precursores químicos en el país. Y por eso hay dos pilares en los cuales se centra el proyecto que hoy vamos a tratar. Por un lado, la penalización expresa en el objeto, en el tipo penal de los precursores químicos. Y por el otro lado, el mejoramiento, el ayornamiento y la reformulación de la fiscalización que actualmente lleva a partir de este año el Ministerio de Seguridad, porque recordemos que anteriormente había sido efectuada por el Cedronar. Y justamente lo que decíamos, nosotros queríamos modificar algunos artículos que nos parecían claves, que necesariamente tenían que mejorar en su redacción respecto del Senado de la Nación. Y uno de los artículos que modificamos expresamente es el artículo 24. El artículo 24 era el único artículo de la vieja ley de estupefacientes que mencionaba la palabra precursores químicos. No había otra referencia.
y el artículo 24 sanciona la tenencia de estupefacientes en zona de seguridad de frontera. Sanciona la tenencia de estupefacientes cuando, en definitiva, en zona de seguridad de frontera una persona es encontrada. En ese momento, en la redacción originaria, se le daba sanción de multa. El Senado incorporó nuevas penas y dijo, en estos casos de precursores químicos en zona de seguridad de frontera, la pena tiene que ser de prisión, y estableció una pena de prisión que a nuestro criterio es una pena exigua, porque establecía 6 meses a 2 años. Nosotros creíamos que a partir de la modificación de este artículo, en la redacción que venía del Senado de la Nación, muchas personas encontradas en zona de seguridad de frontera iban a poder mejorar su situación procesal y eventualmente su condena, porque en lugar de aplicárseles el artículo 5 de la Ley de Estupefacientes, que prevé penas de 4 a 15 años al tráfico, al transporte de estupefacientes y precursores químicos, si se encontraba en zona de seguridad de frontera, rápidamente iba a encontrar una morigeración de pena que era incomprensible. Claro está, hay una diferencia sustancial entre el tráfico y la tenencia de estupefacientes del artículo 5, que es penada con sanciones que van de 4 a 15 años, con las del 24. Y es que en el 24 no se requiere ultraintención. Quienes son abogados, quienes estudiaron Derecho o quienes han leído respecto de Derecho, saben que el artículo 5 y el artículo 6 de nuestra Ley de Estupefacientes requería, además del dolo típico, del elemento subjetivo típico, requería y reclamaba que se probara que ese precursor químico, en definitiva, iba a ser utilizado para la fabricación o producción de estupefacientes. Esto no ocurre en el artículo 24. Para ir concluyendo, señor presidente, se introducen modificaciones en lo que tiene que ver con el registro de precursores químicos y con la modificación del funcionamiento. Yo voy a dar algunas cifras de cómo ha mejorado, incluso con este sistema deficiente, las inspecciones y los controles. Pensemos que en agosto del 2016 se habían realizado 655 inspecciones y en agosto del año pasado 530, lo cual suponía y supone un incremento del 29%. O pensemos en los últimos incautaciones y allanamientos que se han llevado a cabo, en donde se incautaron 850 kilogramos de cocaína y más de 4.500 kilogramos y litros de precursores químicos que iban a servir para la fabricación de cocaína, porque lo que se incautó es clorhidrato de sodio. Entonces, señor presidente, nosotros creemos que es trascendental que este Congreso sancione y dé sanción a este proyecto y que vuelva al Senado y que en el Senado se le dé sanción definitiva. No pueden haber más excusas. ¿Y por qué digo que no pueden haber más excusas? Porque en la gestión anterior hubo al menos encubrimiento y complicidad de muchos de los que tenían como función controlar el desvío de precursores químicos en la República Argentina. Porque cuando se presentó un proyecto de la por entonces senadora Sonia Escudero en el Senado de la Nación y ese proyecto obtuvo media sanción, cuando llegó a diputados, ese proyecto se cajoneó. Pero no se cajoneó por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que se cajoneó por una nota del entonces ministro Aníbal Fernández, que argumentaba en ese momento que estábamos dictando una ley que era inconstitucional porque estábamos sancionando actos preparatorios. Y lo que no se daba cuenta es que la Argentina se estaba transformando en un polvorín de efedrina. Y lo que no se daba cuenta es que le estábamos dañando el futuro a miles de argentinos y miles de jóvenes a partir de la negativa a tratar este proyecto. Pero no llegó allí, porque uno de los procesados por la causa de efedrina en el país, Granero, que era el ex director del Cedronar, dijo expresamente que Aníbal Fernández hizo todo lo posible por debilitar el registro de precursores químicos en la República Argentina y que la ley que se sancionó en ese momento fue uno de los que principalmente impulsó su veto. Entonces, señor presidente, teniendo en cuenta la situación que ha vivido el país, teniendo en cuenta el avance del narcotráfico en nuestro país, la cantidad de laboratorios
ya sea para la producción o elaboración de drogas de diseño. La cantidad y volumen de drogas incautadas y de precursores químicos, este Congreso no puede mirar más para el costado. Este Congreso le tiene que dar una respuesta a la ciudadanía. Este Congreso tiene que sancionar fuertemente a aquellos que desvían precursores químicos en el país. Este Congreso no puede permitir un año más sin que los precursores químicos tengan sanciones, porque la ausencia de sanciones, la ausencia de controles, la omisión, el encubrimiento y la complicidad cuesta vidas, y cuesta vidas de los más jóvenes. Por eso, señor presidente, nosotros vamos a acompañar la media sanción del Senado de la Nación con modificaciones que creemos que mejoran y enriquecen el proyecto que hoy vamos a tratar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.